Hoy estoy con Alejandro Briceño, más conocido como Yayito, y vamos a conversar de una cosa muy importante que no solo tiene que ver con la música, sino con todo el contexto corporativo en el que yo me desenvuelvo. Y es resolver la inquietud de si es más importante la funcionalidad o la estética. Estamos hablando del sentido del ritmo, El sentido del ritmo. que hay músicos que no bailan muy bien porque tienen el ritmo como que en otro lado, corporalmente hablando, pero son muy buenos rítmicamente, como Lo te tienen en la decía, cabeza, pero no en el con cuerpo. Beethoven. El ritmo es uno de los elementos de la música. Se supone que la música es armonía, melodía y ritmo, siendo fundamental el ritmo. Entonces esto me lleva a hacerte una pregunta que tiene que ver con el ritmo como parte funcional de la música y que le ayuda a la música a ser estética. Entonces te pregunto, para la música y para el arte de hacer música, ¿qué es más importante, la funcionalidad o la estética? Es una gran pregunta porque creo que no pueden subsistir por aparte. Como una música puramente estética tiene que tener dentro de sí como un esquema funcional para que se dé esa estética en específico y tiene que, por lo mismo, tener así como tener una funcionalidad tanto dentro de la música como fuera de la música. O tiene que tener una función social, cultural y dentro de la música tiene que estar estructurada de alguna forma para que sea música, ¿sí? Entonces, me encantaría decir que depende de la situación, depende del contexto, puede primar una sobre otra. Por ejemplo, ¿cuándo prima más la funcionalidad que la estética en una obra musical o en un género o en una forma de hacer la música? La funcionalidad, vamos a tomarlo como cómo está estructurada la música funcionalmente, como cómo se creó la música o la estructura de la La música. estructura de la música y que tenga un efecto técnico independiente de si el público está emocionado o no, incluso si el músico está emocionado o no. Porque en ese caso, digamos que toda la música, pues que consideramos como académica, está altamente basada en su funcionalidad, su estructura, que precisamente está pensada para una estética específica. Pues ahí es cuando se mete uno en bollos como el dodecafonismo, que es estructuralmente es súper metódico, súper, hay tablas seriales de Sí. cómo se debe hacer y pues que eso da una estética específica muy pues reconocible, por así decirlo, que no es necesariamente una estética agradable al oído occidental, por así decirlo. A nuestra cultura occidental tan marcada, funcional, tonal, es música muy disonante que no le encontramos un sentido, una forma, no le encontramos un... Pero la tiene La tiene, y tiene un la sentido. tiene un sentido y tiene un sentido, o sea, la estructura es impresionante. Mirando unos cuartetos de Schoenberg, dodecafonismo en la universidad, la primera vez que escuché el cuarteto para analizarlo, casi me vomito. En serio que no podía, O sea, no. era como ver un libro de Baldorri y puras ecuaciones Sí, matemáticas. era, ¿dónde está la música en esto? ¿Cómo? O sea, como, esto es matemáticas, yo puedo con una calculadora hacer lo mismo, ¿sí? Pero después de escucharlas varias veces y mirando la partitura, buscando las series, uno cree que el serialismo es como 12 notas así cromáticas seguidas, Ujú. pero no, eran como Como bloques. por diferentes módulos, ¿no? Sí, unos módulos distintos y empezó a decir, no, qué machera, como, a pesar de que esto, pues en lo que he estudiado y en lo que me han metido en la cabeza en los últimos 20 años, no tiene nada de sentido, como encontrar ese sentido, esa estructura y esa mentalidad era muy chévere, a pesar de que seguía siendo muy extraño. Hay músicos que dicen que nosotros siempre buscamos escuchar música por el neto placer de escucharla. Pero escuchándote con el tema del dodecafonismo que dices, no se entiende, prácticamente no tiene sentido, que casi te vomitas viendo una partitura del cuarteto, de los cuartetos de Schoenberg. ¿Tiene sentido entonces si hay un público que dice qué placer escuchar la música dodecafónica? La verdad, yo creo que la música dodecafónica y un poco más contemporánea se ha venido apartando un poco del público, como ya uno no, o sea, como no encuentras fanáticos como si encuentras de Beethoven, de Mozart, que hay gente que se rasga las vestiduras cuando hay un concierto de Mozart y
Tal cual. Pero si tú vas a una convención de dodecafonistas, pones Schönberg y todos se rasgan las vestiduras de placer. Entonces también creo que es muy O sea, si es un tema placentero para ese segmento que le para encuentra ese esas sentido. personas que le encuentran sentido, que son, pues, la verdad, yo creería que pocas, porque sí, yo siento que la música contemporánea se aleja cada vez más del público y se acerca Tú cada vez más al dices que artista. se aleja del público y se acerca más a los que lo hacen. ¿Es una decisión de los que trabajan esa forma de música o es el público que se ha alejado? ¿Qué crees que sucede ahí? Yo creo que es un poco de ambas. Es el artista diciendo, miren lo intrínseca que es mi mente, miren lo complejo que es la música que hago, y el público diciendo, no me gusta lo que haces. No me gusta lo que haces, no me suena a nada. Yo me quedo con mi Beethoven, me quedo con mi Mozart, que me encantan, y se queda en su, pues en su terreno conocido, tonal, que le gusta. Entonces, Y eso tendrá que ver con la mentalidad que podría parecer como bastante básica de ese oyente de la música tonal, sin ningún afán de evolucionar, digamos, de que la música suene distinto. Estamos en una zona muy cómoda, somos ignorantes al respecto. Lo estoy tratando, te hago la pregunta porque hay mucho público diciéndole a las empresas hoy, no me gusta lo que haces, y las empresas igual de sordas con, mira mi mente tan loca que tengo y entonces resuelvo los problemas como a ti no te gusta, pero igual no me importa. ay, me mordió, chino. Entonces tendrá que ver con esa postura cómoda de nosotros de ya solo buscamos lo que nos gusta oír o nos hace falta también un poco de apertura mental para entender qué está pasando. Yo creo que es música muy compleja y no es fácil para los músicos, no es fácil para, yo creo que ni para el compositor puede ser fácil. Y pedirle al público que entienda y comprenda y como que cambie ese chip no es algo que pasa de la noche a la mañana y no es algo que pasa a largo plazo porque Schoenberg se murió hace mucho. Pero yo creo que sí falta un poco del público a decir quiero algo nuevo, quiero algo distinto. Y también es un poco fallas de los compositores en buscar algo que se acerque un poco más al público para empezar a traerlos a esa música pues que a ellos no les gusta, no les agrada, no la encuentran musical. Hay un elemento que yo trabajaba hace años cuando era gestor cultural y era que había una preocupación por todos los demás gestores culturales de hablar de formación de público, que es enseñar a la gente a qué está sucediendo culturalmente, en este caso la música, y en el caso en el que yo trabajaba, música tradicional colombiana. Y cuando a mí me dicen formación de público, pues yo me imagino que es un poco de información que hay que darle a la gente para sensibilizarse alrededor de eso, pero casi nunca lo veo en la práctica. En la música clásica es igual, nos falta también formación de público, o es un tema netamente de tradición que ya nos acostumbramos a oír Beethoven, Mozart y los demás y no nos han enseñado a escuchar a los otros que no son tan apetecibles. Yo creo que el público tradicional también se podría educar mucho más, podrían disfrutar mucho más la música que escuchan, pero como la música per se ya es agradable a lo que ellos pues entienden por agradable y estético, pues no buscan un poco más. Entonces el público sí se puede educar más, o sea, donde un público pues de no músicos entienda las formas musicales, entienda un poco como las estructuras de la música. Eso a mí cuando uno lo empieza a entender y va a conciertos y dice, ay, vea, a eso a uno le estalla la mente y así, o sea, hizo que mi amor por la música creciera un 300%. Entonces, sí es difícil con la música tradicional que les gusta, porque no se dan los espacios, porque los conciertos es ir a escuchar y salirse y ya. Así como, no me acuerdo qué fue. Creo que fui a escuchar Mahler 6. Y el director se tomó 15 minuticos hablando de Mahler. 15, así como nos explicó un poco la sinfonía, qué estaba pasando en la vida de Mahler, por qué la hizo, cuánto se demoró. Y yo creo que con esos 15 minuticos ya es perfecto. Porque uno le dan un contexto, le dan una situación, como que te meten más en la cabeza de Mahler para decir por qué te da por poner un martillo gigante que le pega como un balazo, sí, como. Entonces, eso también debería hacerse con la música, pues, contemporánea, pero siento que hay un alejamiento del público. No quiero ir a eso porque suena horrible, porque no me concentro, porque O sea que al tenaz. público le faltarían esos 15 minutos de contexto para que evite de una vez decir que es horrible, por ejemplo. De pronto, con esos 15 minutos vas a ir diciendo que es horrible, pero va a entender un poco más por qué sucedió, el porqué de la estética que se está Ajá. usando, le entendería un poquito más y de pronto dice, bueno, me parece feo, pero me quedo un ratico a escuchar. O Estamos entrándonos en terrenos interesantísimos. Hay un compositor francés que también es director de orquesta, Pierre Boulez, que es
compositor de música contemporánea. Entonces habla de lo bello. Él dice, lo bello es todo aquel que me motiva a tratar de entender. Entonces, la música contemporánea actual, que la gente dice, uy, qué horrible, ¿es bella o es funcional? Pues, en mi punto de vista, yo creo que es más funcional. Que la funcionalidad también puede ser como explorar, probar. Y hay muchas veces que a uno le pasa una partitura de músicos vivos y uno dice, ¿qué es esto? ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Esto qué significa? Como que ellos están haciendo un lenguaje nuevo, como una exploración sonora, donde uno se pregunta, bueno, esto es como un poco aleatorio. Si aquí me dicen, haga cualquier nota en cualquier... Sí, eso es música un poco aleatoria. Interesante que lo que él quiere expresar sea aleatorio. Interesante que si él no está aquí para explicarme, no sé qué hacer. Así como se están inventando un lenguaje nuevo, la música es muy universal y te pasa una partitura de Mozart o de Händel o de Mahler, tú sabes, o sea, sabes qué tienes que hacer. Pero a veces a uno le pasan partituras y es como, ¿qué hago? No entiendo esto nunca lo había visto, nunca había yo intentado explorar mi instrumento así. Entonces es interesante como esa búsqueda, pero a la vez es peligrosa porque si no está el compositor ahí, no se hace. Si no está él ahí presente, no se podría tocar su O sea, música. tocaría estarle preguntando al compositor todo el tiempo cuál es la Muchas veces hay intención. que Más o menos estar es la hora eso. completa diciéndole, ¿y esto cómo es? ¿Y aquí qué hay que hacer? Y cuando dices que es muy funcional, podría ser que evita la espontaneidad, por ejemplo, y que tienes que cumplir con una serie de procesos independientes de la estética y de los sonidos como se estén dando. Espontáneo. No, porque mira que el proceso es espontáneo como tal. O sea, Ok. tengo en mente unas partituras donde son unas líneas y uno le dicen, siga la línea dentro de una O sea partitura. que cada vez que suena una obra contemporánea suena muy distinto a como la concibió el compositor, por ejemplo. Depende la obra como tal. Hay obras que sí son como... Ya. Pero hay obras un poco más aleatorias, como lo que te digo que hay un pentagrama y te dan una línea y tú tienes que seguir la línea y no es exacto por dónde está pasando la línea, con qué ritmo está pasando. Solo te dan como un sketch de que suene más o menos así. Entonces, tiene una forma que es, en este momento sucede esto, pero es espontáneo, es como un poco aleatorio porque dependiendo de la persona que esté tocando va a sonar distinto ese recorrido. O sea que es mucho de la interpretación de cada quien esté viendo ese recorrido. Es mucho de la interpretación del artista y eso siempre me ha parecido muy raro de ese tipo de composiciones porque no es como, es más como una exploración que plasmar una idea, como lo que decían que Mozart tenía, Mozart que fue a escuchar una misa y volvió a su casa y transcribió toda la misa. En la cabeza estaba su música y él la plasmó, pero en los compositores cuando hacen ese tipo de composiciones no tienen la música en la cabeza porque no saben qué va a ser el intérprete. Hablabas de esas cosas nuevas en el lenguaje musical, que por eso pues, son contemporáneas y que tal, y que pueden ser muy complejas y que la gente no entiende, que estaría bueno que tuviéramos esos 15 minutos de contexto Sí. para, por siquiera decir, ya entendí y no me gusta. Entonces se me vienen a la cabeza dos composiciones que tienen que ver con la música contemporánea. Una es una obra que se llama Etcétera, que no recuerdo si es de John Cage o Arnold Schoenberg, que tiene una particularidad y es que los músicos deciden si quieren ser dirigidos o no, y la obra está hecha para que haya varios directores. Esa es una forma de renovar y de innovar, ¿no? Claro. Y la otra es la famosísima obra 433 de John Cage, en donde él sale, se sienta en el piano, no toca una sola nota y se acabó la obra, porque John Cage dice, pues la música es una serie de sonidos organizados, incluido el ruido. ¿Tú cómo percibes ese tipo de innovaciones que son como muy fuertes y la gente a veces como que dice, pues sí, innovemos, pero también explíqueme, deme contexto, deme esos 15 minutos? ¿Cómo ves eso? Me parece que son exploraciones bastante interesantes, que pueden llegar a ser incluso hasta un poco cómicas, ¿no? Entra John y se sienta en el piano por 4 minutos y medio sin hacer nada. O me acuerdo mucho que había una obra que era literal los músicos afinando, o sea, como que empezaba como la orquesta afinando, pero ya estaban tocando la partitura. Entonces, Ok. como jugar con eso, es ruido, es música, ¿qué es música? El ruido es música y yo creo que ese tipo de nuevo como abordamiento de la música que es bastante contemporáneo, como que abre ramas interesantes, pero también pueden ser, no sabría cómo explicar Como que no hay un para qué, no claro. hay un O para sea, qué qué. necesidad, uno diría, pero qué necesidad, ¿no? Diría así, pero puede ser interesante en el largo plazo, por ejemplo. Sí, No podría, o tenemos la sea, paciencia suficiente para ese tipo de transición, por ejemplo. no sé si no hay la suficiente paciencia, yo creo que no hay el suficiente interés, porque vivimos rodeados de ruido,
vivimos rodeados de bulla, de acoso auditivo a todas horas, en el Transmilenio, en la calle, en la casa de uno, en los celulares, así como... Y que el sonido esté organizado da un poco de paz. Y como ese desorden, por más, aunque esté estructurado, el cerebro lo sigue percibiendo como desorden. O sea que quien determina si es estético o no, o funcional o no, es el cerebro. Porque igual la música atonal es organizadísima, lo acabas de decir tú, súper, pero una estructura que casi nadie entiende. Pero a la gente no le gusta y tiende a rechazarla. Entonces seguimos hablando de ser funcional o ser estético. Ahí, ¿quién toma la decisión? ¿El cerebro o cómo es la cosa? Yo creo que el cerebro de cada oyente decide que es estético o no. Y también es muy cultural. Nosotros vivimos básicamente en una mentira. Porque nuestro sistema tonal es un sistema de desafinación. El sistema tonal se llama temperamento igual porque en una época habían muchos temperamentos distintos. Había un problema grandísimo con los instrumentos temperados, que los semitonos no eran iguales, las terceras estaban desafinadas, las quintas eran perfectas. Hasta que para hacer la música un poco universal en Occidente, universal, tocó desafinar la música para que estuviera afinada para todos. Y como se pusieron de acuerdo, nos pusimos de acuerdo todos en este es el sistema que vamos a usar. O sea que el sistema es desafinado por naturaleza, pero creemos que está afinado. El sistema es desafinado. La afinación de Pitágoras, que es física, y las medidas exactas, las relaciones, no cuadran no cuadra como las consonancias y las disonancias no dan para el sistema que estamos usando actualmente. La quinta está un poquito desafinada para que la tercera sea consonante y la sexta también. Y hasta que Bach no se sentó en su clavecín y dijo, mire, cada semitono es igual, no van a ver. Antes, por ejemplo, el re sostenido y el mi bemol, que actualmente se tocan en la misma tecla del piano, eran notas diferentes. Ok. Entonces, era un bollo. Era siempre un desorden. Era un desorden porque todo estaba afinado. Entonces, para organizarnos, desafinemos todo y se desafinó y se estandarizó. ¿Cuadró para ayudarle a la estética o a la funcionalidad? Un poco a la funcionalidad en ese caso. Porque para que estéticamente funcionaba, de pronto se perdió un poco esa distinción o sea, se perdieron como colores, por así decirlo, porque si yo pongo un mi bemol o pongo un re sostenido suena igual. Antes sonaba distinto, entonces había un poco más de sonoridades, por así decirlo. Por eso antes no se podía transponer directamente una obra a otra tonalidad, porque no cuadraba. En cambio aquí podemos coger cualquier obra y pasarla a otra tonalidad y va a sonar en otra tonalidad, pero va a sonar la misma obra. Se supone que el artista habla desde un componente y traduce todas sus sensaciones a un componente estético independiente si gusta o no. Pero estamos tratando de resolver la pregunta de si es funcionalidad o estética o ambas. Pero yo te escucho y podría sacar una conclusión muy a priori, pero podría sacar una conclusión de que nuestra naturaleza es ser funcionales más que estéticos. Y si es estético, bingo, pero primero lo funcional. No necesariamente, porque lo que es funcional pero no nos gusta lo rechazamos, como pasa con mucha música que súper funcional, súper estructurada y todo, pero no me gusta, no la escucho y muere enterrada y la escucharon 3 personas en su vida. Como hay muchas organizaciones que también puede ser igual, muy funcionales, pero si no nos gustan, exacto, no les compramos. Exacto. Por eso creo que van de la mano muy, muy al pie, porque si es funcional pero no es estético, de pronto no tiene mucho futuro, pero es muy estético, pero nadie lo puede tocar porque no es funcional y no nos sirve para todos. Es súper lindo, pero lo puede tocar esta persona tal día y ya. En temas de emprendimiento, cultural o no cultural, se habla mucho de enamórate del problema. Y ese enamórate del problema es vuélvete muy funcional. Concéntrate en resolver el problema, no importa si es estético o no. Pero hoy en día uno ve mucha gente, incluso en la música y en las redes sociales, procurando ser más estéticos que funcionales. ¿Están cometiendo un error? ¿Están fallando? ¿O es otra búsqueda más de esa exploración de la sonoridad y del artista y todo eso? Es otra búsqueda. Tal como unos dijeron, me agarro de lo funcional y cojo este carril funcional y lo que salga, como voy a poner las 12 notas a sonar, salga lo que salga, no me importa. Hay unos que cogen el camino de la estética y pueden llegar a lograr algo. A lograr algo, sí. Que igual está muy... Va muy de la mano. Sí, yo creo que va muy de la mano. O sea, ambas pueden llegar siempre van a ser necesarias, ¿sí? Hoy creo que pesa más el gusto que la funcionalidad en muchas cosas, creo yo. No solamente en la música, sino en el quehacer cotidiano. Es como, si es bonito lo compro, si no es bonito pero funcional, igual no lo compro. Incluso con la gente. Puedes resolverme el problema, pero si no me caes bien, no te compro. No te compro. Pero si me caes muy bien y no me resuelves mucho el problema, igual estoy más contigo y soy capaz de hablar de ti maravillas porque eres un dulce. Entonces,
Por eso me genera esa sensación de que cuál puede ser primero. Voy a volver a Pierre Boulez, retomando unas palabras que dijiste hace unos minutos, de la gente está buscando nuevas sonoridades, está pidiendo, ¿no? El público pide nuevos sonidos. Y Pierre Boulez dice que pesa más el miedo a la innovación que el deseo de innovación. O sea que hay una paradoja ahí de yo quiero cosas nuevas, pero estoy reacio a recibirlas. Porque según el mismo Boulez, dice, el oyente promedio sigue fascinado con la sonoridad de Beethoven y Brahms y no está en condiciones de aceptar lo que viene nuevo. Porque no se trata de progreso, sino de renovación. Y nadie progresa sobre Mozart, dice Pierre Boulez, tratando de decir que abran la cabeza para cosas nuevas. ¿Tú cómo oyes, cómo ves o cómo sientes eso? Yo creo que esa exploración no la hace el oyente. La exploración la hace el compositor y el artista, pero el oyente no. O sea, esas exploraciones del oyente no van más allá de buscar en Spotify una lista diferente y ponerle play. Como de cosas que ya existen, comerciales. O sea, el oyente espera a que innove otro. Sí, Y a el mí que me oyente, lo compartan. el oyente espera que innove otro. Pero Hay critica, oyentes que pero lo hacen. critica con gusto. Y acaba con todo. O sea, eso no pasa con todos. Hay gente que sí busca cosas nuevas y busca como permearse de música súper distinta Hablas de los oyentes. sí, pero son muy pocos, porque la mayoría ven la música más algo como de fondo. Entonces yo para qué quiero tener algo de fondo, algo que no me gusta, algo feo, algo disonante, algo que no me... Entonces pone lo que le gusta, lo que sabe que suena y es como un... Sí, el oyente promedio también escucha, pero esa búsqueda se la deja al compositor y O se sea, la el deja... oyente se conforma con poder criticar algo que está pidiendo nuevo, pero el que no es capaz de proponer algo nuevo. Ni siquiera sé si está pidiendo algo nuevo, él solo necesita como renovación de lo que ya le gusta, como para no quedarse en las mismas, en lo que escucha pero algo nuevo, novedoso que le rompa el coco de wow, ¿qué es esto? Yo creo que Ok. no tiene el atrevimiento de buscarlo y por eso es que todas estas búsquedas sonoras y musicales de los compositores nuevos se quedan en un PDF en su computador, porque no hay, o sea, el público que busca esas nuevas sonoridades y nuevas cosas no es suficiente para que el músico logre darse a conocer, sacar sus obras y que Ujú. progrese. Incluso los músicos son reacios a esas músicas, son como, ay, no me vengas con tus mamarrachos que no entiendo. Ponme Mozart. Un compañero que no voy a decir quién. Dice, y fue a la orquesta y tocó Tchaikovsky y el concierto de viola que era como con sonoridades distintas, seguía siendo muy, muy tonal de cierta forma, bien experimental. Y, no, a mí eso no, y no lo tocó. O sea, Y no tocó. fue a tocar No de le gratis gustó. el Tchaikovsky Y el otro porque le dijo no encanta el tocó. Tchaikovsky, muere con la música romántica y es esta música que, mejor dicho, a todo el mundo emociona, el de las películas, y esto que es como medio distinto, que tiene un lenguaje diferente, que tiene... No, gracias. O sea, hay una tendencia marcada que lo distinto y que no guste lo rechazo casi que de Sí, plano. de todos un poco. Músico, oyente, inclusive compositor. Muy interesante. Se dice que en la época actual, yo vivo en la época actual hace 50 años, que es como el mismo llanto, ¿no? Que estamos en crisis en la música clásica porque el público no está escuchando música clásica y tal. Entonces la música clásica pues debería entenderse como esa música del periodo clásico, pero se supone que es la música que se echa orquestalmente por esos grandes formatos y siempre se acude a sus compositores clásicos y los que vienen de aquí de allá para acá, ¿no? Que no todos son clásicos, pero están ahí. Sí, Incluido los músicos del dodecafonismo como Alan Berg y Schoenberg y tal. Si esa música el público la rechaza, los mismos músicos la rechazan, ¿por qué siempre que hay una programación de conciertos de cualquier filarmónica en cualquier parte del mundo le clavan a uno una obra contemporánea como entre las dos obras lindas que uno viene a escuchar y por las que pagó, una contemporánea? ¿A qué se debe eso? ¿A una imposición de que tienes que sí o sí escuchar este lenguaje? ¿O qué puede estar pasando ahí? Porque eso pasa en todos los programas de concierto en el mundo. yo creo que es un poco la búsqueda de, miren que también pueden venir a escuchar un tipo, o sea, no lo que siempre han escuchado, descubran cosas nuevas. Me acuerdo, ahora que lo dices, la Sinfónica tocó el concierto de Tchaikovsky hace ya unos buenos años y en la mitad puso, antes del Tchaikovsky, una obra de un compositor colombiano, así contemporáneo, que me gustó mucho, no me acuerdo. Pero sí es como,
quiere venir a escuchar el Tchaikovsky, escuche esto, como perméate un poco más a ver si logramos salir de los mismos tres compositores. Sí, y el tema es jodido de deshacerse porque siempre meten la mitad de las dos grandes obras en el programa Sí, y uno tiene que bancársela sí o sí, ¿no? y el problema es que sigue siendo como la hora de la mitad que me tengo que aguantar y no el momento para encontrar algo nuevo. O ve, me pareció chévere, voy a buscarlo en internet, vamos a ver si tiene Spotify, algo así como una búsqueda un poco más allá de tienes algo que te gusta y es algo que está un poco como también como frenando un poco el proceso orquestal, por lo menos acá en Colombia. Y es que si no es así reconocido, no se venden las boletas, no Sí, va la hay un tema de gente, se mercadeo y vacía. de dinero muy fuerte ahí, ¿no? Entonces, ¿queremos que siga funcionando la orquesta? Pues toca tocar Beethoven y Mozart, porque si no, no podemos, o sea, no hay ingreso y entonces el distrito dice, la Orquesta Juvenil Filarmónica va hasta octubre porque se acabaron los fondos y ahorita en octubre les acabaron el contrato a la Filarmónica Juvenil. No, sí me entero de eso hasta ahora. Y sí, tienen que hacer maromas, primero pues porque el presupuesto de las artes nunca es Mm. prioridad en ningún lado. Y segundo, pues porque tampoco hay como un apoyo masivo a los conciertos, a las orquestas, Entonces, a la banda que la tuvieron que suspender unos meses sin pago porque no había y después rotan y acaban la orquesta en octubre y... Entonces, quiero seguir teniendo orquesta, me toca darle gusto a la gente que viene y que paga. No puedo explorar nada nuevo. Sí, es como una traba grandísima. Se habla mucho de lo nuevo y de innovación y todo, no solamente el contexto musical, sino el contexto empresarial también, y exigen novedad, innovación todo el tiempo. ¿Qué tan prudente es estar en esa búsqueda de un sonido nuevo cuando ya hay sonidos que funcionen, a la gente le gusta y estaríamos viviendo en calma? ¿Cuál es la urgencia de que yo necesito un sonido nuevo? Hablo en música y también en lo empresarial, tratando de resolver la inquietud de lo funcional versus lo estético. Yo creo que esa búsqueda siempre se da como qué tal que le peguemos a lo que es y explote esto y se vuelva, o sea, qué tal que lo encontremos. Algo que mueva masas, que te solucione el problema en caso de la orquesta y de la orquesta, de la empresa. Y sí, como uno nunca sabe en qué momento va a encontrar la próxima gran joya de la música, de los sistemas empresariales, de lo que sea. El cambio siempre sucede como a manera cultural en busca de algo distinto, ¿no? Como el estilo clásico nace porque estaban mamados del barroco y de la hiper mega polifonía y buscaban algo un poco más simple que después se desarrolló a así como, pero es esa de me cansé y quiero algo nuevo y esa búsqueda de hay algo más que puede ser grandioso. Pero tendrá que ver con la estética, y hablo ya desde el ego individual de quien quiere hacer la experimentación. ¿Tiene que ver más con la estética en ese asunto o sigue siendo funcional? Me refiero a que podríamos tener una camada de jóvenes compositores con una sonoridad similar a Beethoven. Si Beethoven ya ha funcionado, pues si suenan similar, podrían tener más acogida. Dice mi lógica. Depende también un poco cómo se lo presente a las personas. Porque, digamos, lo que yo creo que es como el equivalente a que salió una nueva sinfonía de Beethoven en la época, sería ahorita como las bandas sonoras que tienen que usar ese lenguaje muy... No pueden innovar mucho en el lenguaje, a menos de que pues la obra audiovisual se los pida, porque tienen que capturar al oyente y tienen que contar la misma historia que está contando la película, pero con música. Entonces por eso vemos que las grandes composiciones orquestales pues, de este siglo y del pasado, hacia el final, era pura música para películas y así como que se trasladó ese lenguaje a otro lado. Entonces de pronto la búsqueda del lenguaje no es un lenguaje nuevo, sino un lenguaje en otro lugar. Es como replantearse el escenario. Replantearse el lugar porque ya la música pues tonal está totalmente explorada, o sea, Richard Wagner nos tiene 5 horas en una ópera totalmente en el borde del asiento a punta de tensión tonal y ya más allá de eso, ¿qué más podemos buscar? Así como ya todo está muy explorado, ya no hay un campo que uno diga, ¿y si tonalmente cogemos por aquí? Yo creo que ya el mapa tonal está totalmente... Y por eso alguien dice, muchas ahora es atonal. Por eso alguien dice, no, pues ya no hay nada que hacer acá. Por eso los compositores buscan esas nuevas sonoridades porque ya cualquier cosa que hagas, encuentras un cuarteto de Mendelssohn que lo hizo hace mucho tiempo. O cualquier idea sonora que tengas, de repente la escuchas en una sinfonía de Mahler. Te escucho y sigo pensando que hay hoy en día un problema más enfocado en cómo soy más estético que más funcional, pero es simplemente una apreciación.
Te hago otra pregunta. ¿Es el hecho de que hablamos de música contemporánea todo lo que es atonal? ¿O si tiene que ver con un momento de la historia? Yo creo que es un momento de la historia porque hay música contemporánea que no es estrictamente atonal, no es estrictamente tonal. Digamos, una escuela soviética, Prokofiev y Shostakovich, que logran componer como en un estilo muy, muy soviético, como muy explorador a nivel sonoro, pero muy, todavía muy aterrizado en lo tonal. Y componen cosas totalmente espectaculares. Sin salirse, o sea, como buscando una nueva estética con reminiscencias de la funcionalidad que se usa siempre. Entonces, Ok, pero ya usaste el término nueva estética. O sea, sigo pensando en que la conclusión puede ser esa, pero bueno. La música popular, la música folclórica, todo lo que en Colombia es las cumbias, los torbellinos, los pasillos, el joropo, todo ese tema, y en el resto del mundo, música popular, que no es creada por músicos académicos, sino de la misma cultura, la va generando. Esa puede estar metida dentro de la música tonal, atonal, contemporánea, o es otro tipo de música, pero usa el mismo sistema atonal o atonal. usualmente la música contemporánea, o sea, contemporánea, o sea, como la música popular que escuchamos, es muy tonal. Todos los grandes ¿Pero hits es de rock contemporánea o no es necesariamente? contemporánea, digamos que usa... Es que yo creo que ahí tenemos como que hacer una división entre música como académica y música El resto. popular. La música contemporánea podríamos decirlo como música, o sea, la música contemporánea popular es toda, pues, toda la música que consumimos y que consume el mundo diariamente, que es, pues, el rock, el reggaetón, todo Ujú. eso es contemporáneo, es como, Es de hoy, por es eso de es hoy, es contemporáneo. contemporáneo, está pasando ahorita, pero diría que, no sé, la gran mayoría es todo el sistema tonal. Todo tiene su base en el sistema tonal y algunos harán cositas interesantes, distintas, pero sin salirse mucho de ahí porque es lo que le gusta a Occidente, es lo que vende. O sea, la estética. Desde el punto de vista de gusto, la Desde el estética, punto de vista de desde el punto de gusto, vista de mercadeo, funcionalidad. O sea, funciona. funciona las estructuras que vienen de atrás. O sea, uno ve un final de una ranchera y armónicamente puede ser exactamente igual a un final de Beethoven. Primero, sexto, segundo, quinto, primero. Sí, ¡Pum! Funciona, le funcionó a Beethoven, le funciona a Jesse sí. Uribe. O a John Williams también, que tiene Ah, mucho John de Williams. Beethoven cuando hace sus bandas sonoras. Y aparentemente hay como una fórmula ahí, ¿no? Y Sí, sí, vas a la sí. fija, ¿no? Como los que musicalizan cosas de Disney que tienen clarísimo en qué minutos tiene que llorar el público y ponen una música que te pone a Ujú. llorar. Desde el punto de vista de la exploración, que has hablado mucho del tema, y se supone que nos la pasamos explorando. Voy a decir una especie de disparate para la audiencia, pero quiero decirlo. El reggaetón es el resultado de una exploración que tiene que ver con minimizar, llevarlo a la mínima expresión de la música tonal, una sonoridad como el reggaetón, o es simplemente una cosa que salió ahí popular pero nadie la estudió. No sé qué tan estudiado, o sea, qué tanto hayan estudiado para decir hagamos esta nueva música. Fue como una mezcla de muchos ritmos y muchas culturas. Y básicamente, en mi punto de vista, el reggaetón es ritmo, punto. O sea, independientemente de lo que esté cantando, de cómo lo está cantando, es el ritmo que te hace bailar, que no sé cómo hacen los oyentes para hacer tareas y se lavan los dientes y van en el bus escuchando reggaetón a toda. En el cubículo de al lado En mientras uno el, está en el sí, trabajo. va uno en el Transmilenio y al lado alguien con esos audífonos a tope escuchando reggaetón. Y así, serio. Entonces, Has dicho algo que muchos músicos estamos de acuerdo con eso, pero que se vuelve otra discusión y habría que grabar otra temporada de podcast sobre eso. Retomando un poco de palabras que le escuché alguna vez a Fito Páez, incluso también a Charly García, que decían reggaetón es solo ritmo. Pero si el reggaetón es solo ritmo y la música es ritmo, melodía y armonía, entonces ya no estamos hablando de música, hablando de reggaetón. ¿Qué opinas tú de eso? no, sí es música, pero digamos que es una forma bien simple de música. Es como, o sea, sí hay armonía, sí hay melodía, pero lo principal es el ritmo, ¿no? O sea, como no hay, puedes cambiar la melodía de cualquier canción de reggaetón y va a funcionar porque tiene su ritmo tun, 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 que te hace O sea bailar. que el reggaetón sí puede darnos un poco la respuesta de ser funcional o ser estético. Y según lo que yo te escucho, el reggaetón es funcional. El reggaetón es funcional, totalmente. Luego estamos llegando a un punto interesante de no me importa si no te gusta, te estás moviendo. Por ejemplo. Sí, lo estás escuchando en el Transmilenio, no importa si qué tan complejo sea, lo estás consumiendo. Entonces la estética podría ser ese lado complicado que somos los oyentes que complicamos las cosas. El reggaetón es una mala música porque no tiene melodías tan elaboradas como Tchaikovsky, por ejemplo. Yo no diría que es una mala música porque si fuera mala música no sería tan global. O sea,
Es funcional. Es funcional, de alguna u otra forma es estética porque a la gente le agrada, ¿cierto? O sea, no solo tiene una estructura que es ritmo, sino que a la gente le agrada escuchar ese ritmo con lo que le pongan encima. El reggaetón es música y es música muy exitosa o sea, a mí no me parece que el reggaetón sea mala música, precisamente porque logra su objetivo, que es conectar con la gente. Y conecta uno con la gente. Conecta, sí, pues el artista conecta con la gente y la gente enloquece cuando Bad Bunny saca un nuevo álbum y se escuchan ese álbum 7 veces lavándose los dientes y o sea, lo consumen y lo consumen y lo consumen, pero se va muy rápido. Ya, sí, creo que también es parte de nuestra cultura consumista, que se trillan lo nuevo a más no poder y ya quieren algo nuevo. O sea que queremos llegar ya a la conclusión de esta pregunta. En el ámbito empresarial voy a hacerte 2 preguntas y ojalá tengas la respuesta, sobre todo en la segunda. En el ámbito empresarial tenemos las empresas. Tú has sido cliente de empresa, has trabajado en empresa, supongo, has sido usuario de empresa. Las empresas hoy en día son tonales, atonales, son funcionales, son estéticas. ¿Qué encuentras ahí en las empresas hoy en día si las comparáramos con toda esta charla del tema tonal, atonal, funcionalidad y estética? Yo creo que las empresas hacen como nuestro sistema tonal, desafinan a todo el mundo para que estén de acuerdo, como afinados, como son algo, como mucha gente muy distinta trabajando como por un mismo objetivo, entre comillas. Y para que eso funcione, toca decir, desafinamos la música, ya no hay quintas perfectas, toca desafinar esto para todos tener un mismo sistema, sin importar si cabes o no en ese sistema. O sea que es como un hacernos creer. Es como un esto va a ser así, te guste o no. Y si no te gusta, ahí está la puerta. Okay. Porque este es el sistema que estamos usando acá en Occidente. Este es nuestro sistema temperado. Re bemol es igual a mi sostenido. Punto. Punto. Y así es, de ahora en adelante. Sí. Y la segunda pregunta, ¿qué pesa más? ¿La funcionalidad o la estética? Bueno, a pesar de que yo creo que van muy de la mano, es que es muy difícil. Porque yo amo la música, la teoría musical tonal. Me encanta. Yo podría ser profesor de universitario. Me encanta el tema, me encanta explorar, analizar, pero siento que sin una estructura clara no se logran los objetivos estéticos. Entonces, yo sí creo que la funcionalidad le da, o sea, tiene un poquito más de peso porque la estética puede funcionar sin la funcionalidad, pero cuando está soportada por la funcionalidad, la dispara. O sea, tú puedes cantar bonito, pero si cantas bonito sabiendo qué es lo que estás cantando bonito, vas a cantar 8 veces más bonito. Entonces, la funcionalidad tiene un rol de, no solo de organizar, sino también de potenciar, como lo que te decía, cuando uno se sienta antes, o pues yo hago es, voy a tocar una sinfonía con la orquesta, estudio la sinfonía y miro cómo está, o sea, en qué tonalidad está, qué partes tiene, cuáles son sus temas, la orquestación, porque uno tiene pues que escuchar. Si uno se pone a solo tocar su parte, puedes tocar las pepas, pero no estás haciendo música. Si tú entiendes qué es lo que está pasando en la orquesta, si entiendes tu rol dentro de esa estructura funcional, si entiendes que si en este momento estás tocando y estás escuchándote y no escuchas lo que está pasando en la flauta, estás haciéndolo mal a pesar de que estás tocando bien las notas. Entonces, la funcionalidad tiene más peso para mí que la estética, tanto en estructura como en estética, por así decirlo. Y estoy de acuerdo contigo. No, para mí no se puede, en cualquier contexto, no se puede ser muy emotivo y lograr la musicalidad si no está primando la funcionalidad que te lleva a eso. O sea, si la funcionalidad no existe, es muy difícil ser estético y ser emotivo y ser musical, Sí, ¿no? te puedes hasta tirar un momento en una, o sea, si estás súper emocionado porque tienes una frase que te encanta y vas a tocarlo con todo el corazón y suena durísimo, pero no te das cuenta que ahí no tenías que sonar tú, sino que estaba pasando otra cosa en la orquesta, que ahí el protagonista era la viola, o sí, como que no eres el principal, o sea, como si te dejas llevar un poco mucho por las emociones, nublas el trabajo de los demás. Tienes que estar muy centrado en estar emocionado y poder transmitir lo que estás sintiendo, siempre dentro del contexto de qué es lo que tienes que transmitir. O sea, que el ser funcional te estabiliza para que no te desbordes en esa emoción. El ser funcional te estabiliza para no, o sea, No, para que la estética siga funcionando. Porque tengo clarísimo, Beethoven, Heroica, segundo movimiento, hay un momento donde hay una fuga y hay muchas cosas pasando. Una fuga es muchas melodías al tiempo. Y si tú tocas muy duro tu melodía y no dejas de escuchar la melodía que debería sonar, o sea, hay como unos grados de tema, contratema. Bueno, Cuando no eres el principal y te haces el principal, pues te lo tiras. Tienes que
saber tu función de estoy tocando, tengo que tocarlo bien, pero tengo que tocarlo como que concuerde con la estética, no solo mía, no que me suene bonito a mí, sino que suene bien en un contexto En conjunto. ya establecido, ya con una forma. Claro. Me encanta esa frase de que si no eres el principal, no te hagas el principal. Me parece buenísimo. Yo cerraría esa conversación con esa frase. Si no eres el principal, no te hagas No te el hagas. principal. Yayito, fue un placer conversar contigo. Un placer. En este capítulo lo Muy disfruté rico. mucho. Yo también. Mucho y Muchas además gracias porque por invitarme. me encanta descubrir cosas nuevas a partir del invitado. Me encanta saber que la música tonal es el resultado de una desafinación para que todos la entendiéramos y cupiéramos. Me explota la cabeza. Sí, Gracias, Yayito, por estar acá y espero que volvamos a conversar muy pronto. claro que sí, cuando quieras. Muchas gracias.